Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Primeramente, pues les Recording in agradecemos por progress. acompañarnos el día de hoy y les queremos dar la bienvenida oficialmente al Foro de Gestión de Compras en la Cadena de Abastecimientos. El día de hoy vamos a estar acompañándolos del Grupo 01, compuesto por Daniela, Gerardo, Jerelyn, Magdalena, Noelia, Rigoberto y mi persona María Fernanda. Y para hoy el objetivo principal que tenemos es poder ampliar nuestro conocimiento acerca de la gestión de compras desde inicio hasta fin. Como parte de la agenda, les comento, bueno, vamos a iniciar con unas breves instrucciones del foro. Vamos a dar la bienvenida oficial al panelista. Procedemos con lo que es la mesa redonda. Luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas y posterior hacemos el cierre y el agradecimiento. Como parte de las instrucciones, les recordamos por favor permanecer con sus micrófonos apagados durante el foro. En el espacio de preguntas y respuestas, les agradecemos levantar su mano cuando desee realizar una consulta o bien también puede escribirlo mediante el chat. También para comentarles un poquito, nosotros vamos a estructurar el foro en tres diferentes partes. La primera parte va a ser sobre identificación y especificación de las necesidades a cargo de Magdalena Hernández y Noelia Castro. Posterior a esto pasaremos con el tema que es la gestión de compras y el procedimiento que se tiene que realizar desde el inicio al final de cada compra a cargo de Jeremy Meneses y Rigoberto Chávez. Y finalizaremos con los requerimientos para que la cadena de abastecimiento sea perfecta. ¿Cómo puede afectar el desbalance de la cadena de abastecimiento? A cargo de Daniela Peraza y Gerardo Reyes. Bueno, para comentarles un poquito acerca de don Jorge, quiero contarles que él posee una maestría en sistemas modernos de manufactura e ingeniería industrial en el TEC. También tiene la ingeniería industrial en la Universidad Autónoma de Centroamérica. A nivel laboral, posee 20 años trabajando en el sector de materiales para construcción, puesta en marcha de equipos de producción en planta, creación del departamento de planning y tiene ya 12 años y 10 meses en la gerencia de planeación y sistemas de gestión en la empresa Metalco. Sin más preámbulo, don Jorge, le doy oficialmente la bienvenida y un espacio, pues si desea presentarse, saludar a los compañeros y en cuanto usted nos indique, podemos iniciar ya con lo que es la mesa redonda. Bueno, muchas gracias. Un placer estarlos acompañando acá en este curso. Ojalá y lo que les pueda compartir les sirva, pues no solo para pasar la materia o para desarrollar la materia que están viendo, sino para que sea una experiencia que puedan utilizar en el ámbito laboral cuando estén ejerciendo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por invitarme a esta actividad y les repito, con la mejor intención de compartirles todo lo que les pueda servir. Muchas gracias, don Jorge. De verdad es un placer tenerlo por acá. Ahorita en este momento, pues le doy el pase a mis compañeras Noelia y Magdalena para iniciar con el tema número 1. Buenas noches, don Jorge, compañeros y profesor. Iniciando con la primera pregunta sobre el tema de identificación y especificación de necesidades, de forma teórica se conocen tres criterios de necesidad en la propuesta de valores, siendo estos el criterio estratégico, donde se considera más el impacto financiero, enfocando sus necesidades con respecto al gasto total de la empresa. El criterio tradicional, que se enfoca más en las propuestas de valor como la calidad, las especificaciones, la cantidad, la entrega, el precio y el servicio. Y por último, el criterio actual, que se enfoca más allá del criterio estratégico y el tradicional, tomando en cuenta lo financiero, los riesgos, el impacto ambiental, la innovación, el cumplimiento de regulaciones y las consideraciones sociales y políticas. Entonces, don Jorge, nos gustaría saber si esos conceptos se utilizan, o bueno, los conceptos para estos criterios se utilizan en el día a día a nivel laboral o se conocen de una manera diferente. Sí, está abierto el micrófono. Sí se conocen estos criterios de pronto a nivel laboral, o en el día a día, se pueden utilizar términos similares que hacen referencia a estos conceptos,
pero al final pues, van a aportar lo mismo. ¿Qué les cuento? El criterio estratégico va un poco más, va un poco más enfocado a algo a largo plazo. Usted dice, bueno, vamos a utilizar criterios estratégicos, ya usted no está pensando en apagar incendios, ya está pensando en que el barco llegó, que si no llegó, que si escojo un medio de transporte terrestre, un medio de transporte aéreo, está enfocado en algo a largo plazo. Esto tiene que estar perfectamente alineado con la compañía y, como el nombre lo dice, pues tiene un contexto de estrategia para el éxito de las operaciones. Entonces, es un tema, te digo, habrán diferentes formas de llamarlo, pero al final es lo que se usa. En términos de criterios tradicionales, esto hace referencia a prácticas o valores arraigados en la compañía. Se utiliza porque le ha dado resultado a la compañía hacerlo de esa manera y se sigue pues, de pronto pudiese tener un defecto grave, que es que pudiese afectar el tema de un entorno cambiante. Si usted tiene una compañía donde el entorno no es muy positivo, basa sus necesidades en criterios tradicionales, corre el riesgo de que así se acostumbra a hacer y nos deja botados, el entorno nos deja botados. El criterio actual, posiblemente en el tiempo, con mi experiencia les puedo decir que de pronto es el que más aplica. No sé si ustedes han escuchado hablar del mundo VUCA. Es un mundo volátil, incierto, desconocido, enredado, trágico. Eso es el pan de cada día de todos los entornos laborales. Hoy temas que no se veían hace un año, hace 6 meses, hace 3 meses, y de pronto ese criterio actual te exige adaptarte. Esa adaptación es un criterio muy importante, es un criterio que te dice, bueno, pues hoy el entorno del negocio va en este sentido y tenés que adecuarte a ese entorno. Entonces, en general, la respuesta es sí se conocen esos criterios, sí se aplican cada uno con sus ventajas, cada uno con sus desventajas. En mi experiencia laboral, considero que se aplican los tres. Y se aplican los tres, así como les estaba comentando. Un tema estratégico, un tema... Deme un momento, por favor. Creo que nos pidió un chance, sí. Qué pena, perdón, es que pasó por acá el gerente general a saludar desde la compañía. Disculpas. No se preocupe. Una evidencia más de la hora y que hay que atender a la hora que sea, ¿verdad? Correcto, así es. Siempre listo, ¿ves? Sí.
Don Jorge, te iba a interrumpir, perdón. Es que vieras que se escucha un poquito entrecortado. No sé si tal vez si te acercas un poco más al micrófono, así para que te podamos escuchar mejor. Perfecto. No sé qué tal me están escuchando ahí, o de pronto, ¿será que apago la cámara y mejoro la conexión? Bueno, ahorita ahí yo creo que los estamos escuchando bien. Sí, perfecto. Si consideran que no me escuchan en algún momento, me interrumpen, por favor, y buscamos cómo quede claro. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía que esos criterios son utilizados, son ampliamente utilizados con diferentes nombres. Pues he visto, así como los están colocando ustedes en esta presentación, los he visto con diferentes nombres y de pronto todos son aplicables con su criterio o con su adecuación de ese criterio al entorno en el que estamos trabajando, ¿verdad? Ok, no sé. Entonces, muchas gracias. Siguiendo con la segunda pregunta, y en cuanto a lo que fue la determinación de los criterios antes mencionados, en su experiencia, ¿cuál o cuáles son los criterios que más se usan de estos tres? O, bueno, ¿cuáles son los que se toman en cuenta para que no impacten de manera negativa a lo largo de la empresa? Ok, pues les decía, realmente de usarse, se usan todos. ¿Qué les voy a decir o qué les puedo decir? Con base a mi experiencia, desde esos dos criterios pudiesen ser el análisis del mercado y el entorno como tal. Y la otra sería la retroalimentación que tengamos de nuestros clientes y de nuestros grupos de interés. Entonces, asociados a esos tres criterios, de pronto las herramientas o los criterios más utilizados pudieran ser eso, el análisis del entorno, el análisis del mercado y la información que yo puedo obtener de parte de mis clientes y en donde les pudiese agregar más valor a esa gestión. Entonces, repito, si se usa, ¿cuál pudiese ser más utilizado o menos utilizado? Considero que va a estar más enfocado en la variabilidad que tenga el entorno. Gracias. Para la siguiente pregunta, es importante recordar qué es una necesidad repetitiva y una no repetitiva, donde la primera hace referencia a lo que es a las necesidades de largo plazo que pueden llevar a tener un contrato con los proveedores y hasta una reducción en lo que son los precios. Y la necesidad no repetitiva es una necesidad pequeña e insignificante que puede llevar a una solución más rápida, como lo que es ordenarse directamente o por tarjetas de compra. Teniendo en cuenta estas dos definiciones, nos gustaría saber, don Jorge, qué tan importante es identificar estas necesidades, cómo las podemos identificar y qué beneficios obtenemos al distinguir cada una de ellas. Bueno, entonces, en el tema de cadena de abastecimiento, como lo comentó don Max cuando empezamos la conversación, lo que abarca cadena de abastecimiento es bastante amplio. Abarca desde la parte del abastecimiento de los materiales, la transformación durante todos los procesos productivos o de agregación de valor y la colocación de esos bienes o servicios en el cliente. Entonces, de toda esa cadena de suministro, de esa cadena de abastecimiento, considero yo que el tema clave, el tema más importante es la identificación de las necesidades. ¿Cuáles necesidades? Necesidades repetitivas o las no repetitivas. Por ahí me parece entender que casi inclusive cantidades, pues les cuento, hay necesidades repetitivas. Les voy a hablar con mi experiencia en una empresa corporativa
donde yo me desempeño en una unidad de negocio acá en Costa Rica y tenemos unidades de negocios en diferentes partes del mundo. Entonces, les voy a poner un buen ejemplo. La unidad de negocio de acá de Costa Rica, más o menos es acorde a lo que ustedes acaban de decir. Las necesidades repetitivas pudiesen ser un 98 o un 99% de los flujos de los materiales y un 2 o 3% las necesidades no repetitivas. Pero una unidad de negocio hermana en Panamá es al revés. El 98% son necesidades no repetitivas y un 2 o un 3% necesidades repetitivas. Entonces, realmente, el tema más importante de la cadena de abastecimiento es la identificación de esas necesidades. Unas u otras, dependiendo del entorno en el que se gestiona. ¿Qué se busca con necesidades o teniendo o pudiendo identificar esas necesidades? Pues realmente lo que se busca es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, que es lo que nos tiene operando en la cadena de abastecimiento y realmente en toda la empresa. Si nosotros logramos atender esas necesidades, pues vamos a tener una garantía en el mercado, vamos a tener una ventaja competitiva con respecto a nuestros competidores y vamos a garantizar que el negocio sea sostenible en el tiempo. Por ahí hablaba de los beneficios que se obtienen al distinguirlas. Entonces, les voy a hablar un poco de mi experiencia en este tema de identificar necesidades. Todo la evolución en el tiempo de los mecanismos que tenemos para identificar necesidades han fluido desde MRP, MRP1, MRP2, salieron filosofías de justo a tiempo, de Lean Manufacturing, de teoría de restricciones. Ha sido todo un tema en el tiempo y hoy en día lo más reciente que tenemos en ese tipo de filosofías se llama MRP, Demand Driven, en español, que sería como necesidades de requerimientos de materiales jalados por la demanda. Puede ser una traducción al español. Entonces, ¿qué dice esta filosofía? Esta filosofía lo que dice es, vea, deje de trabajar con pronósticos, actualice o posicione el inventario en la cadena de abastecimiento donde la necesita, protéjala con mecanismos de administración de inventarios, con buffer de stock o con buffer de tiempo, como funcione mejor. Y una vez que tiene esos dos pasos, haga una gestión colaborativa para reabastecer esos buffers. Entonces, donde usted le quita la señal al MRP de trabaje con pronósticos y usted ve que tiene pronósticos allá con 6 meses de tiempo, entonces tiene que colocar inventarios en las diferentes partes de la cadena de abastecimiento. Lo que le dice Demand Driven es no se adelante a algo que usted no sabe qué va a pasar, y eso lo que va a hacer es entorpecerle el inventario o crearle desbalances en el inventario, sino más bien espérese a que se encienda la señal de la demanda. El mercado jala de ese material, genera necesidades y el sistema fluye hacia esas necesidades. Entonces, ¿cómo distinguirlas? Esa es una de las maneras de distinguir esas necesidades. ¿Y qué beneficios se obtienen? Balance, que es un tema crítico en una cadena de suministros. Me parece que de pronto lo vimos temas que siguen ahí adelante. Estoy adelantando un poquito, pero bueno, el tema es súper importante, identificar esas necesidades, sean repetitivas o no repetitivas, para depender de cada entorno laboral.
y la forma de distinguirlos, los beneficios que se tienen a las tiendas, básicamente es satisfacción del cliente y ventajas competitivas. Buenas. Ya entrando al tema de la gestión de compras y los procesos que hay detrás de ella, teóricamente se menciona que dentro del ciclo de compras hay una serie de pasos que posiblemente se tengan que seguir, ¿verdad? Iniciando desde la solicitud y finalizando en la recepción de la factura, pasando por evaluación de proveedores, negociación de condiciones y seguimiento de pedido. Entonces, dentro de su experiencia, se utilizan las empresas cada uno de estos pasos especificados. ¿Considera que en el contexto diario se omite alguno de ellos o se deben integrar otros pasos adicionales que sean fundamentales en el ciclo de compra de las empresas? Ok, con respecto a mi experiencia, básicamente se cumplen todos estos pasos que acabas de comentar. Igual de importantes cada uno de ellos. De pronto el tema de las necesidades, como dije anteriormente, pudiera ser un tema clave, un tema crítico. Y otro contexto, otro tema interesante es la evaluación de proveedores, o más bien el relacionamiento o la integración con esos proveedores. De manera que usted tenga un abastecimiento constante de buena calidad, de un precio competitivo, pues hace que ese ciclo de compras sea perfecto. Pero sí, en general, sí se tienen que cumplir todas esas etapas en el ciclo de compras. O sí se cumplen todo el ciclo o todas las etapas en el ciclo de compras. Buenas, don Jorge. Siguiendo con las preguntas, nos gustaría saber cuáles son los indicadores claves que deben ser utilizados dentro de la gestión de compras para medir y evaluar la eficacia y eficiencia del proceso. Y de ser así, cómo deben ser aplicados para asegurar una adecuada gestión. Perfecto. Este tema de indicadores claves es sumamente interesante. En base o con base a mi experiencia, pudiese decirles que el tema de capital de trabajo va a ser el indicador clave, el indicador por excelencia de funcionamiento de la cadena de abastecimiento. Entonces, les repito, yo trabajo para una corporación en una unidad de negocio donde uno ve diferentes escenarios en las diferentes unidades de negocio. Entonces uno ve como una empresa pequeña que cuesta tener capital de trabajo invertido en inventarios, tiene pocas posibilidades de crecer, tiene pocos temas de satisfacción del cliente o de generar ventajas competitivas. Caso contrario, empresas más grandes que pueden tener un indicador, una disponibilidad de capital de trabajo en inventario importante. Otro contexto interesante con estos indicadores o indicadores específicos de trabajo, uno ve cómo se crea o cómo se destruye valor en este mundo tan volátil en el que estamos. No sé si usted lleva ese tema en su día a día, pero por ejemplo el tipo de cambio del dólar en Costa Rica cambió en 2 o 3 meses de 650 colones a 530, 540 colones. Y los que tenían inventarios en dólares altos tuvieron un impacto tremendo en sus inventarios. ¿Qué les cuento? Para el tema de la pandemia, donde había un desbalance de contenedores en el mundo, teníamos materiales que puestos en Costa Rica costaban 3,000 y puestos en, no sé, en otra parte del mundo, China, Japón, Turquía, no sé, costaban una cuarta parte del valor.
Entonces, considérese que el indicador de capital de trabajo es el indicador clave en la cadena de abastecimiento. Eso por temas de eficiencia y por temas de convertir en valor. El otro indicador clave en la cadena de abastecimiento definitivamente es el servicio al cliente. Pedidos entregados a tiempo y en cantidad. No sé si ya habrán visto ese tema, pero el concepto o el indicador clave se llama OTIF, o Time o Full. Básicamente son los dos indicadores claves. Indicadores hay miles, pero indicadores claves para el tema de cadena de abastecimiento serían esos dos: capital de trabajo y servicio al cliente. Bueno, y ya para finalizar con este bloque, tenemos entendido que actualmente las empresas deben considerar mecanismos, estrategias e innovación que les permitan adaptarse rápidamente a los cambios constantes que existen en el mercado. Entonces, dentro de la gestión de compras, ¿cuáles serían algunas tendencias actuales a considerar y cómo pueden las organizaciones adaptarlas y aprovecharlas para mejorar sus procesos de adquisición? Claro, acá de pronto me adelanté un poquito en la respuesta anterior. La tendencia actual en el mundo son modelos adaptativos. Entonces, partiendo del hecho de procesos de ventas y operaciones de Sales and Operation Planning adaptativos, procesos de requerimiento de materiales adaptativos, eso relacionado a que la empresa se vuelva adaptativa y enfoque su gestión o sus procesos de adquisición a momentos claves. Dejar de usar pronósticos y pasarse a trabajar con datos reales, donde la señal de la demanda se enciende. Esa es la señal que vamos a seguir. Entonces, considero que la tendencia que nosotros vemos y usamos e implementamos es eso, es un modelo adaptativo. Buenas, Jorge. Para la siguiente pregunta, quisiera tratar el tema del desbalance o desequilibrio que ya antes un poco mencionabas en la cadena de suministros. No sin antes recordar que la cadena de suministros reúne todos los procesos operativos, desde la fabricación hasta el marketing y venta final al cliente. La pregunta es la siguiente. Dentro de la cadena de suministros tienden a darse desequilibrios y en su experiencia queríamos preguntarle cuáles son las causas más frecuentes que generan desequilibrios en las empresas costarricenses y qué factores considera importante en una empresa para que la cadena de suministros sea considerada como perfecta. Perfecto. Bueno, con respecto a las causas más frecuentes, yo atribuiría principalmente el tema de infraestructura, hablando de las empresas costarricenses, y le repito, poniéndonos en contexto con respecto a unidades de negocios que operan en otros países, de los cuales pues, tengo bastante conocimiento. Infraestructura, ¿a qué me refiero infraestructura? A puertos principalmente. Cuando usted planea necesidades o cuando planea su cadena de suministro con tiempos de espera altos, con barcos en bahía esperando turno para ser descargados, eso es uno de las causas más frecuentes que generan desequilibrio. Estoy hablando de puertos, pero también podemos hablar de aeropuertos, podemos hablar de carreteras y fronteras. Entonces, la unidad de negocio que opera en Costa Rica tiene una relación muy fuerte
con las unidades de negocio que operan en Centroamérica. Por ejemplo, hay un flujo de materiales alto de Costa Rica hacia los países de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, y el tema de fronteras en Costa Rica, específicamente la frontera con Nicaragua, es una causa frecuente de desequilibrio en la cadena de suministro. ¿Qué les cuento? Hemos tenido materiales esperando 3 semanas a poder pasar la frontera con Nicaragua por temas políticos o por temas de diferentes índoles, o simplemente por temas de gestiones o trámites, pues que a estas alturas de la vida pues, uno ve que no aplican. Pero entonces, las causas más frecuentes, pienso yo, son para las empresas en Costa Rica, es infraestructura. Existen formas de blindarse contra esas causas, por ejemplo, incrementar los niveles de inventario, incrementar el capital de trabajo, pero como lo vimos en la pregunta anterior, eso va en detrimento de la eficiencia de la compañía, ¿cierto? Y por ahí habla para factores importantes para que la cadena de suministro sea perfecta, pues los factores más importantes es una cadena de suministro con flujo. En todo momento los materiales no se pueden quedar quietos. Un material que se quedó quieto es un material que se volvió obsoleto, es un material que generó un montón de costos para almacenarlo, para cuidarlos. Es un material que se dañó posiblemente por un mal almacenamiento, por un mal movimiento. Entonces, el factor importante en la cadena de suministros para que sea perfecta es flujo. Imagínense un río donde por un lado entra agua, pasa por todos los procesos y por el otro lado fluye hacia los vientos. Factor importante. Flujo. Permiso, don Jorge, creo que le perdimos un poquitito la voz en este último momento. Perdón. Ahora sí. Es importante el tema de cadenas de suministro para que sean perfectas es flujo. El flujo es ese factor importante, el flujo de los materiales. Ahora bien, nosotros para esta parte queríamos darle como una clase de contexto. Justamente don Jorge nos comentó que iba a ser mejor si les enseñáramos visualmente cómo estaba la situación en el país, y para comentar un toque al respecto sobre la situación actual de nuestro país mostramos estas imágenes en las que se puede observar que incluso en el territorio centroamericano, Panamá es el país con la mayor cantidad de aeropuertos y puertos, en donde se puede visualizar que Panamá tiene 7 aeropuertos y 17 puertos. Y Costa Rica es el segundo con 4 aeropuertos y 6 puertos. Incluso pusimos exactamente en la otra imagen en donde están ubicados los puertos, en donde Panamá se ve que tiene 17. Ahora, esto nos da un contexto acerca de la situación que incluso engloba el país, o sea, y que engloba la situación a nivel internacional. Si no somos el primero en Centroamérica, tampoco lógicamente somos los primeros a nivel mundial. Entonces, queríamos tomar en cuenta este panorama para preguntarle si podría decirse que la falta de infraestructura en Costa Rica, como vimos en las imágenes anteriores, en comparación con los demás países, genera un mayor reto para los encargados de logística y para la cadena de suministros. ¿Y qué acciones deben tomarse en cuenta para que esto no represente un riesgo? También nos gustaría, además de responder estas preguntas, enfocarlo también en la situación que vivimos hace poco con el COVID,
y todos estos problemas que hemos tenido a nivel tanto nacional como mundial. Claro, bueno, ese contexto que acabas de colocar está buenísimo, nos da una realidad de dónde está, de pronto comparándonos acá a nivel local, pues nos abre los ojos para ver qué es lo que tenemos de disponibilidad de infraestructura y pues obviamente como lo dijiste, al compararnos contra países con un desarrollo superior al nuestro, pues obviamente quedamos un poco en desventaja. Entonces, ¿qué les puedo contar de nuestra experiencia para estos par de años que fueron muy difíciles con el tema del COVID? En Costa Rica, y les repito, en conocimiento claro de las unidades de negocio que operan en otros países. ¿Sí? Voy a poner en contexto el mejor, que para mi gusto fue Costa Rica, y el peor, por ejemplo, que fue Ecuador. Ecuador estuvo cerrado por ahí como 4 o 5 meses en la primera ola, como 4 meses en la segunda ola y como 3 meses en la tercera ola, donde ahí no se movía nada. Estuvo completamente cerrado. Costa Rica nunca cerró operaciones en temas industriales, en temas de puertos, en temas de aeropuertos, en temas de fronteras. Tuvimos un conflicto muy grande con Nicaragua, con las fronteras, tanto en Panamá como con Nicaragua, y acciones inmediatas fue buscar un acercamiento con el Ministerio de Salud y buscar mecanismos. ¿Qué hacíamos? Por ejemplo, teníamos choferes en las dos fronteras donde recibían un camión, el chofer y el cabezal se quedaban al otro lado de la frontera y la carga se trasladaba con choferes y con cabezales costarricenses. Esa fue una medida importante que se tomó. Posterior a eso, cuando pudieron ingresar choferes o personas con otras nacionalidades, tuvimos que habilitar puestos acá dentro del complejo industrial, donde ellos llegaban, ellos se quedaban ahí y los equipos eran utilizados por operadores costarricenses. Ellos se quedaban esperando un tiempo, les daban, parece que por ahí de 24 horas para descargar, para volver a cargar, para seguir su ruta. Entonces, digamos que en esos tiempos difíciles se encuentran soluciones. Fue lo que hizo Metalco, pero en general el país buscó una cantidad de alternativas de manera de que no se parara. Eso continuó trabajando y les repito, en comparación con otras unidades de negocio, donde del todo no se movían materiales. Y como les dije antes, lo importante en la cadena de suministro es el flujo de esos materiales. ¿Qué pasó también en ese momento? Hubo un flujo de contenedores, por ejemplo, en todo el mundo, irregular, y llegamos a tener necesidad de contenedores en Costa Rica, que esos contenedores posiblemente estaban en la India, y se necesitaban contenedores en Estados Unidos que posiblemente estaban en la China. Entonces hubo un desbalance ahí terrible y el efecto que eso provoca es costo. De manera que un contenedor que antes de la pandemia se movía entre un continente y otro por $4,000, llegamos a tener precios de $20,000 y $30,000 para mover un contenedor. Entonces, de pronto, las acciones pues, son esas, son adaptarse a las condiciones del momento y garantizar en la medida de lo posible pues, que haya un flujo de materiales lo más constante posible. Ahora también, ajeno a su experiencia propia, ¿ha visto tal vez algún caso en Costa Rica, o bueno, tal vez no en Costa Rica, pero no en el mundo, además de lo que comentó por el COVID,
en donde se dé un reto, un gran reto en la logística y en la cadena de suministros. Sí, por ejemplo, bueno, en el área en el que yo trabajo, que es principalmente acero, en el tiempo, desde 1950 a la fecha, China ha tomado una participación tan importante, cerca, no sé, del 80% de la producción de acero en el mundo se da en China. Y en 1950, pues seguramente era un 5 o un 7%. Eh, al concentrarse la operación del acero en un solo país, de pronto limita el tema de políticas geológicas de ese país, donde temas, por ejemplo, con la construcción o decisiones que toma el gobierno para incentivar o para desincentivar la construcción, impacta tremendamente en la disponibilidad o en la no disponibilidad de acero. Eso repercute obviamente en los precios internacionales y hace que sea o algo sumamente bueno o algo sumamente malo para las zonas de suministro. Bueno, don Jorge, agradecerle por brindarnos todo ese conocimiento en cada una de las preguntas anteriores y a partir de este momento pues abrimos lo que es el espacio de preguntas y respuestas. Entonces, en caso de que algún compañero quiera hacer alguna consulta respecto al tema que hemos estado tratando. Bueno, yo creo que no hay consultas. Entonces, Dani, si gustas, pues pasamos. Don Jorge, bueno, de nuestra parte, como le decía anteriormente, de verdad agradecemos mucho la participación que ha tenido el día de hoy, poder sacar el tiempo para estar acá con nosotros y es demasiado enriquecedor tener una persona con tanta experiencia que nos puede ampliar pues nuestros conocimientos teóricos ya un poco más cercano a lo que es el mundo laboral, ¿verdad? Que eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, no sé si el profe Max estará por allá, por acá. Sí, acá está. Profe, te doy un espacio. Muchísimas gracias. Agradecerles de verdad, Jorge, muchísimas gracias. A manera de resumen, al final sacamos algunas lecciones aprendidas y comentarte que luego de esta exposición, los estudiantes tienen que, a final de curso, realizar un artículo sobre alguno de los temas vistos en las exposiciones. Entonces, parte de eso es que se lo hagan llegar a los expositores para que formen parte también de esa participación. Rescato dos temas muy importantes. Dentro de muchos temas importantes, dos que me llaman mucho la atención. El tema de infraestructura. Al inicio del curso participamos en los foros de ir conociendo términos, ¿verdad? De lo que es la profundidad de puertos. ¿Cuántos puertos? La profundidad de puertos, qué son los TEUs, tipos de contenedores, transportes, tiempos, tarifas, los Incoterms. Hablamos también de normativa legal, el transporte de sustancias peligrosas, el transporte de pesos y dimensiones. Entonces, es muy concordante con lo que nos cuenta Jorge hoy. Este es un tema sumamente claro y lo complementó muy bien el grupo con el mapa que nos permitió ver perspectivas de países. Eso vuelve un reto. Y rescato también algo que me gustó mucho, que lo mencionó antes Jorge, es usar la palabra que en tiempos difíciles siempre hay alguna oportunidad. Y era refiriéndose a que sí, que cada vez que se dan situaciones complicadas, algo se hace para que suceda. Y esto enlaza al tema de la contingencia y la valoración de riesgos que ya vimos. Si se conoce lo que puede suceder,
y se le da un peso y una valoración y se llega a materializar y sucede, pues entonces se minimizan los malos resultados. Pero nadie va a llegar a darle a los que están en las oficinas o en las unidades que tienen que administrar esto, la gestión del abastecimiento, nadie le va a llegar con las soluciones. Es así de cruel la responsabilidad en tiempos difíciles, esa contingencia y esas posibles soluciones generalmente tienen que nacer de personas como Jorge que están a cargo o que estuvieron a cargo de todos esos procesos. Entonces, muy contento de la participación. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad. Cuando hablé con él, inmediatamente me respondió que sí. Fuimos compañeros también de maestría y era parte de lo que nos gustaba, era compartir conocimiento. Y estas son grandes oportunidades. Estoy seguro que a futuro también lo podemos tener participando. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Y gracias, Jorge. Con mucho gusto. Okay. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado el día de hoy. Espero que hayan sido de muchísimo provecho el foro. De nuevo, don Jorge, le agradecemos mucho la participación. De verdad que, como le decía anteriormente, es un honor para nosotros poder compartir con usted todo este conocimiento y ya sería, pues acá daríamos cierre de lo que es el foro. De acuerdo. Gracias, don Jorge. Gracias.